Arriba los pobres. En las calles, en los barrios, en las fábricas y las escuelas nos vamos organizando. Y gritemos. Ahora también, Opinión Socialista en la radio, con la conducción de con Gio Iris y Marcelo Argüello. Cambiemos al mundo de fase. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Este es nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Así comienza Opinión Socialista. Final, y se alcen los pueblos por la internacional europea. Hola, hola, hola amigos y amigas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas y gracias por sintonizar como todos los miércoles de 21 a 23 la AM740 Radio Rebelde para escuchar un nuevo programa de Opinión Socialista en Radio, el número 97. Bastante ya, donde vamos a estar hablando sobre toda la actualidad nacional e internacional, siempre a través de nuestra mirada clasista, feminista e internacionalista. Gastón Covino los y la saluda y arranco el programa saludando y agradeciéndoles a Dayana a cargo de la operación técnica y a Gio Iris y a Marcelo Argüello, responsables de la producción de nuestro programa. Y ya mismo saludo y le doy la bienvenida también a mi compañero en la conducción de Opinión Socialista en Radio. Buenas noches, Guillermo. ¿Cómo andás, camarada? ¿Cómo te va? Buenas noches, Gastón. Buenas noches, Diana. Buenas noches a la audiencia y a todos y a todas. Yo los escucho muy bajito. No sé si ustedes me escuchan bien a mí, si me reciben bien ahí. Los estoy escuchando muy, muy bajito. Ahora le digo a Diana, pero la verdad que te estamos escuchando bárbaro. Se te escucha bien, todo perfecto. Ahora le digo que suba un poco más el retorno, a ver si podemos solucionar esto. Dale. Bien, buenísimo. Ahora, no, pero los escucho, solo que bajito, nada más. Pero está bien. Bueno, ahí arrancamos. Lo importante es que nos escuchemos, que no sea algo de un diálogo de sordos, digamos. Bueno, Guille, me parece que vamos a ponernos un poco serio y creo que es sumamente necesario que arranquemos el programa de hoy solidarizándonos con Vanina Biasi ante la persecución judicial del sionismo, ¿no? Así es, no es el tema específicamente del programa de hoy, pero ante la gravedad de la denuncia del fiscal Stornelli a Vanina Biasi, dirigente nacional del Partido Obrero y diputada nacional electa por el FIT Unidad, creemos necesario comenzar con esto porque es una persecución y una judicialización a quienes se organizan y luchan contra el genocidio del pueblo palestino perpetuado por el Estado sionista de Israel, ¿no? Como lo hemos charlado acá en este programa. Tal cual, Guille, y la acusación llena de falsedades demuestra el carácter servil del Estado argentino y su poder judicial al aparato de propaganda sionista encabezado por la DAIA en nuestro país. Sí, es una entidad israelita, la hemos mencionado aquí también, porque bueno, ha tenido una campaña feroz contra la docencia también en Rosario y en el país, y esta entidad se encuentra en una ofensiva contra quienes nos solidarizamos con el pueblo palestino y repudiamos todas las acciones del ejército ocupante israelí que en esta etapa de masacre prioriza el asesinato de niñas, de niños y de su población civil como objetivo militar, ¿no? Por eso, desde Opinión Socialista, repudiamos esta persecución y nos solidarizamos con la compañera, poniendo a disposición de ella y de su organización nuestras fuerzas militantes y representaciones a las acciones que puedan surgir para su defensa. Y ahora, si te parece, Guille, vamos al programa, le contamos a nuestra audiencia de qué vamos a estar hablando hoy centralmente y a quiénes vamos a tener como invitados e invitadas. Sí, claro, vamos a estar charlando sobre el tema que ocupa a todo el país, ¿no? Que es el triunfo de Milei en las elecciones burguesas y que ante ese triunfo tenemos que impulsar la resistencia obrera y popular, ¿no? Y para eso vamos a estar charlando con compañeras y compañeros de Opinión Socialista, con Juan Carlos Maceiras,
integrante de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda y militante de Opinión Socialista, con María Elisa Salgado, secretaria general del Soteva Tigre, también compañera nuestra, y por supuesto vamos a estar con la columna contra la represión estatal, cada vez más necesaria esta columna, a cargo de nuestro compañero Patricio Pato Seco, donde estaremos hablando, entre otras cosas, sobre los fallos por el asesinato de Rafael Nahuel y de la causa armada a Jorge López. Bien. Gracias, Guille. Interesantísimo programa el del día de hoy, con muchos temas por tratar también y con importantes invitados e invitadas. Les recuerdo a todos y a todas que para comunicarse con nosotros y dejarnos un mensaje pueden hacerlo al 11 26 90 84 96 o también por nuestra página de Facebook Opinión Socialista de Argentina. Y ahora, Dayana, cuando vos lo dispongas, escuchamos el editorial del programa de hoy en la voz de nuestra compañera Gio Eiris. Ante el triunfo de Milei, construyamos la mayor unidad para defender los derechos, las conquistas, las libertades democráticas y las organizaciones populares. Las clases dominantes, las grandes patronales y el imperialismo se aprestan a descargar un profundo ajuste estructural proimperialista y antiobrero, buscando desarticular a las organizaciones y derrotar a las masas trabajadoras mediante la represión en todas sus formas. El gobierno de Milei busca aplicar un shock que paralice la resistencia y le permita cumplir con el FMI, los fondos buitres y los grandes capitalistas nacionales y extranjeros. Aunque en el balotaje la mayoría de la clase trabajadora se dividió optando por uno u otro verdugo, el régimen queda debilitado para avanzar con su plan, ya que ha quedado gravemente herido el bipartidismo de los últimos 20 años. El peronismo realizó la peor elección de su historia y el Frente Cambiemos estalló por los aires. Surge así un gobierno ultrarreaccionario, sin un sólido partido que lo respalde. Veremos seguramente una reconfiguración del mapa político patronal a partir de ahora, necesaria para avanzar con el plan de miseria, entrega y represión. La candidatura de Bullrich, la favorita del establishment, quedó afuera del balotaje y su giro pro-Milei junto a Macri terminó de producir el estallido de esa coalición reaccionaria y antipopular. El kirchnerismo, unido al resto del peronismo y a las burocracias sindicales traidoras, continuó con las políticas de Macri y llevó con una inflación galopante a más del 40% de la población a la pobreza. Finalmente propusieron a un neoliberal como Massa de candidato a presidente. Su política de desmovilización del movimiento obrero, de los sectores populares y del feminismo, sumado a un desastroso gobierno, son las causas principales que generaron las condiciones para que emerja un personaje como Milei. Una intensa campaña electoral, acompañada por un paquete de medidas económicas tardías e insuficientes, logró que un sector del movimiento de masas votara por el peronismo, pero haciéndolo con la nariz tapada. Asimismo, no pudo evitar que amplias franjas del pueblo, hartas del ajuste y de la decadencia, optaran por un personaje que se presentó como anticasta y que en realidad es una falsa opción de cambio. Este voto de sectores populares por Milei, bajo ningún punto de vista, representa un cheque en blanco, sino la expectativa de una mejora que opinamos rápidamente se va a chocar con el programa de este nefasto personaje. El plan que está diseñando el nuevo gobierno de Milei pretenderá avanzar sobre derechos históricos de la clase trabajadora y sobre las libertades democráticas para poder aplicarlo. Para ello, trata de fortalecerse incorporando sectores del PRO, de Schiaretti y del peronismo al gabinete, archivando por ahora su repudio a la casta y la dolarización, planteando un típico programa de estabilización fondo monetarista. Estas políticas antiobreras, de despidos, rebaja salarial, de entrega de las empresas del Estado al sector privado, cierre de ministerios, etc., tiene como contracara la represión,
basada en la práctica de la criminalización de Bullrich, la prédica de Villarruel contra los derechos humanos y su reivindicación del genocidio, las temerarias declaraciones de Macri llamando a los jóvenes libertarios a enfrentar a los orcos, alentando de esta forma el accionar de los servicios de inteligencia y los elementos desclasados contra las organizaciones y las luchas sociales. Es un cuadro difícil y complejo, pero sabemos que este brutal ataque a los intereses de las masas inevitablemente va a provocar la resistencia de amplios sectores de la clase obrera y del pueblo, que no van a aceptar pasivamente hundirse aún más en la miseria y la marginalidad. Las reservas democráticas del pueblo y las experiencias de luchas empezarán a activarse ante las primeras amenazas y ataques recibidos. Desde Opinión Socialista promovemos la más amplia unidad de acción de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras contra el gobierno de Milei y de Macri, apostando al desarrollo de la resistencia obrera y popular. Hay que impulsar y exigir asambleas y reuniones de delegados en todos los gremios de la CGT y la CTA, así como en los barrios, universidades y demás colectivos. Ya hay organizaciones sociales que preparan acciones y movilizaciones para las próximas semanas. La Ronda de las Madres del jueves 23, la acción del colectivo Yo Sí Te Creo del 24 y la movilización por el 25N, las asambleas convocadas por Cipreva ante las amenazas a los trabajadores de Telam y los medios públicos, entre otras, nos marcan ese camino. Impulsar la unidad desde abajo y unirnos con todos los sectores dispuestos a dar pelea sin ningún sectarismo por nuestros derechos y condiciones de vida. Lo único que no se puede hacer es sucumbir al temor o replegarse para evitar la pelea que está planteada. Hacemos un llamado en particular a los sectores combativos y a la izquierda a promover una verdadera política de frente único, abandonando toda autoproclamación y sectarismo, todo propagandismo y electoralismo, ya que no hay lugar para el derrotismo, y sí para impulsar en unidad la resistencia obrera y popular, promoviendo la unidad en la acción, la autoorganización democrática y la movilización consecuente de las y los trabajadores y el pueblo. Para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. A pesar del miedo, la bronca y la incertidumbre que genera el triunfo de Milei, queda claro que no hay lugar para derrotismo ni para replegarse. Hoy más que nunca hay que confiar en la clase trabajadora y hay que organizarse en la más amplia unidad de acción para enfrentar al nuevo gobierno y a su plan de ajuste, saqueo, entrega y represión al servicio del Fondo Monetario Internacional. Sí, así es. Es indudable que tenemos en el conjunto de la clase trabajadora del país una reserva de organización y de análisis y de activismo combativo, ¿no? Que se está movilizando, que se está organizando, que con la preocupación lógica de la que habla la declaración y que todos recogemos, básicamente ha empezado un periodo de liberación muy importante, al compás de estos planes que todos sabemos que entrañan graves riesgos para la clase trabajadora, ¿no? Más allá de los distintos análisis de por qué ganó Milei, qué pasó y quién lo impulsó, quién no lo impulsó, bueno, todo acá lo hemos dicho, el PJ armando las listas de Milei, que tenemos que crisis social y crisis política, digamos, que tiene el sistema y el régimen, ha impulsado la aparición de este personaje, pero bueno, realmente es un momento de mucho análisis y de profundo debate. Déjame decirte una cosita más. Hoy tuvimos la oportunidad de participar en un plenario de delegados y delegadas de ANSAFER Rosario, más de 100 compañeras y compañeros reunidos
unas cuantas horas, con mucho intercambio, con mucho debate y mucha tensión sobre cómo seguir, ¿no? Que creo que es lo que está sucediendo en todos lados, al menos digo en la vanguardia de los sectores de trabajadores, porque las noticias, bueno, son bastante preocupantes, ¿no? Y todavía no asumió Milei y ya la inflación se dispara de manera galopante. Así es, Guille, y ya se están organizando y siguen organizándose. Hoy también tuvimos una muestra en ese sentido de los jubilados insurgentes que han pasado por este programa. Hoy fueron al Congreso, como lo hacen todos los miércoles, y coincidió con la presentación de Milei como presidente en el Congreso, que lo anunciaban, y bueno, fueron a enfrentarlos y ahí chocaron con la policía y tuvieron hubo una serie de incidentes. Pero bueno, es la lucha que se viene y de eso vamos a estar hablando un poco en este programa, de cómo nos organizamos para enfrentar a este nuevo gobierno. Y ahora, Guille, y a toda nuestra audiencia, vamos a hacer le informamos, le decimos que vamos a hacer una pausa musical. Vamos a compartir en estos tiempos con todos y todas ustedes un temazo que nos preparó Marcelo. Se trata de El Ángel de la Bicicleta, escrita por León Gieco, cantada en esta ocasión, entre otros y otras, por Mercedes Sosa, una canción dedicada a la memoria de El Pocho Leprati, el joven militante social de apenas 35 años, asesinado en el argentinazo del 2001, cuando intentaba detenerlo disparos de la policía en la escuela contra los pibes, ¿no? En la escuela donde trabajaba en la provincia de Santa Fe. Lo escuchamos. Ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos, sacamos cuerpo, pusimos alas. Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas. ¿Con qué libros educó esta bestia? Con saña y sin alma. Nos mata sin importarle de dónde venimos, qué hacemos, qué pensamos, si somos obreros, curas o médicos. Armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata.
así crucé. Voy a cubrir tu lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegaria. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos ojos por cielo. Tus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por trueno y sacamos cuerpo. Pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, ay, 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 por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. 27 minutos pasaron de las 9 de la noche de este miércoles 29 de noviembre y ahora, mientras nos preparamos para recibir a nuestro primer invitado, vamos a una tanda y luego seguimos en La Rebelde por la AM740 con más opinión socialista en radio. Mientras uno de los mayores lobistas en contra de la ley de humedales es ahora superministro, nuestros humedales están más indefensos que nunca. El gobierno anunció a través del COFEMA un nuevo proyecto que elimina al menos 25 artículos clave. De este modo, saldría una ley que limita la protección a estos ecosistemas, a la vez que busca engañar a la población con un proyecto que lejos se encuentra del presentado y consensuado por el pueblo, las organizaciones y la ciencia digna. Después de más de 10 años de lucha, debate, acciones y reclamos masivos, el gobierno sigue tratando de desproteger nuestros ecosistemas. Desprotegerlos para, en definitiva, seguir explotándolos, quemándolos, arrasándolos y devastándolos. Desprotegerlos ante los intereses de la megaminería, del agronegocio y de los emprendimientos inmobiliarios. Exigimos que se escuche al pueblo, no a las corporaciones, y que salga lo antes posible la verdadera ley de humedales. Seguimos en Opinión Socialista en Radio y antes de ir con nuestro invitado, como habíamos dicho antes de la tanda, vamos a escuchar a Guille que tiene algo importantísimo que decirnos. No, bueno, una cosita nada más. Justo antes que viniera la tanda conversábamos. Hoy, bueno, además de Pocho Leprati acá en Rosario, bueno, después de su asesinato vino a instalarse para pedir justicia por su hermano Celeste Leprati, ¿no? Que fue una enorme compañera y que hoy casualmente se cumplen 11 meses de su fallecimiento, ¿no? Una compañera muy joven, 45 años, y hay que decir que además de Pocho, también Celeste estuvo aquí en Rosario dando batallas, bueno, por distintas causas que tenían que ver con el conjunto de la clase trabajadora y de los sectores populares. Así que solamente eso, comentar, porque bueno, justo tenía que ver con el tema que pasábamos hoy, el tema musical. Importantísimo era entonces, Guille, nuestro recuerdo para Celeste. Y ahora sí, siendo las 21:31 de la
noche. Continuamos en Opinión Socialista en Radio y le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es Juan Carlos Maceiras, integrante de la autoconvocatoria por la suspensión del pago, investigación de la deuda y militante de Opinión Socialista, con una dilatada trayectoria también en la docencia de Lomas, miembro también del SUTEBA, de la Multicolor, quien además fue precandidato a concejal por Lomas de Zamora en las PASOs en las listas del FIT Unidad. Buenas noches, Juan. Gastón te saluda y junto a Guillermo de los Hoyos te damos la bienvenida y te agradecemos por venir hasta nuestra radio, no solamente salir, sino estar físicamente acá. Hola, Juan, ¿cómo andás? Hola, un placer. Vine porque me gusta así, me resulta más cálido que hablar por teléfono, ¿no? Que es una cosa un poco, a mí me resulta un poco distante, un poco fría. Entonces en la medida que uno puede se arrima, se acerca. Buenísimo. Bueno, acá estoy, bien, gracias Gastón, gracias Guillermo por la invitación. Acá, bueno, vamos a compartir algunos temas, ¿no? Y de debate y bueno, con los oyentes, ¿no? Fundamental. Y bueno, Juan, arrancamos con la entrevista y finalmente, y luego de la sorpresa que dio en las PASOs, se confirmó en esta segunda vuelta el triunfo de Milei como presidente. ¿Por qué crees vos que se da este triunfo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viste? Bueno, el triunfo de Milei no se puede explicar si no se hace un balance de lo que fue el gobierno 2019, después del desastroso periodo de 4 años de gobierno de Macri. Alberto Fernández gana en las PASO pero en forma brutal, y después la elección general fue un trámite. Más allá de cierta recuperación de Macri, igual fue un trámite. Y esto tenía que ver con la desilusión que había provocado y el duro golpe que fue la elección de Macri, porque Macri prometió una serie de cosas que no cumplió ninguna. Digamos, no solo que iba a mejorar los salarios, sino que inclusive recordaremos el tema del impuesto a ganancias, ¿no? Que dijo que él lo iba a sacar, bueno, no lo sacó, lo incrementó, y así con montones de cosas, ¿no es cierto? Que fue un gobierno de que el salario cayó brutalmente, el nivel de vida de la gente, la posibilidad de progreso, de estar un poco mejor en el día a día. Y Alberto surge con una expectativa popular enorme, una gran expectativa en el sentido, bueno, peor que este tipo no puede ser. Entonces había una gran expectativa en el gobierno de Alberto. Después hubo contratiempos, no hay que negar lo que fue la pandemia, lo que fue la sequía, etcétera, que ellos lo usan como escudo. En realidad, bueno, son dificultades que ellos podían haber tomado otro tipo de medidas que no las tomaron, que eran afectar los grandes intereses económicos, que no afectaron porque en su gobierno se la siguieron llevando con pala, y inclusive no solo no mejoró, sino que hasta empeoró un poco en buena parte del gobierno en el nivel de ingreso de la gente. Ellos ahora se vanagloriaban en campaña electoral de que, bueno, por lo menos la desocupación habían logrado reducirla, pero todas las estadísticas, y el propio Massa lo reconocía, hablaban de un nuevo tipo de pobre, que es el trabajador ocupado, pobre. Y eso es una nueva categoría, porque antes, digamos, si eras trabajador ocupado no eras pobre. Y bueno, y llegamos a un récord absoluto de pobreza, arriba del 40%, 42, 44 según las estadísticas. Yo soy docente, 60% de pobreza en la juventud, en los chicos, que eso es tremendo, porque aparte es el sector que más necesita protección. Ellos y los ancianos, los jubilados, son los que más protección necesitan, y especialmente la juventud, que está en su etapa de crecimiento, de formación, a todo nivel, ¿no? Tanto desde el punto de vista fisiológico como desde el punto de vista cultural. Entonces, bueno, ha sido una catástrofe, y de una cantidad enorme de promesas incumplidas, ¿no? Y por más que Massa intenta con el operativo Plan Platita paliar un poco las aristas más duras de su plan económico, que entre paréntesis acordaron y negociaron entregando soberanía y entregando riqueza al Fondo Monetario Internacional, a los buitres, etcétera, como un punto fundamental de explicar por qué
terminamos como terminamos, los argentinos y los trabajadores. Por más que Massa intentó ese plan platita, no dio resultado. Entonces, lo que hay es una enorme desilusión. O sea, el peronismo, y esto es muy importante subrayarlo, acaba de ser la peor elección de su historia. Y eso es muy significativo. Porque tan significativo como el triunfo de Milei es que el peronismo hizo la peor elección de su historia. Nosotros creemos, los compañeros de Opinión Socialista, que el panelista devenido en político y luego en presidente, en pocos años, sin una estructura política sólida detrás, esta carrera meteórica, no meteorológica, sí, esta carrera meteórica, bien propuesta y sostenida por sectores del empresariado y de grandes medios de comunicación, porque le dieron un espacio fenomenal, tiene que ver en gran medida la irrupción de este personaje, ahora presidente, con esa crisis y esa enorme desilusión del movimiento obrero popular. Inclusive se llegó a una cosa increíble, ¿no? Que los balotajes son un tema un mecanismo muy perverso, porque en realidad obligan a la gente a elegir entre dos cosas. Y me acuerdo que entre la escuela un día viene un docente y dice, bueno, ¿qué elegimos? ¿A Drácula o Frankenstein? Y estaba claro quién era Frankenstein, que es el personaje que nos gobierna ahora, nos va a gobernar a partir del diciembre, pero el otro era Drácula, y este es un chupasangre. Bueno, entonces un sector que votó por el peronismo, porque hay que reconocer que inclusive Massa levantó unos cuantos puntos, había ganado las elecciones generales con el 37, habiendo salido muy atrás en la... Tuvo 3 puntos de ganar en la primera vuelta. Sí, por eso, ¿no? Y todo tiene que ver con un sector enorme que decidió votar con la nariz tapada, pero bueno, cuando se polariza en un balotaje, hay un sector tradicional de voto conservador, de voto gorila, como nos gusta decir a los sectores combativos de la izquierda, pero no es solo eso, sino que es una avalancha de votos populares desilusionados completamente con el gobierno de Alberto, con el kirchnerismo, con el peronismo, con las promesas incumplidas. Esa es para nosotros la explicación. Te escuchaba ahí, explicando claramente los motivos del triunfo de Milei, pero hay que decir también que, entre otras cosas, este personaje gana diciendo voy a hacer un ajuste con la política, ¿no? La gente no va a pagar el ajuste que viene. Y hoy aparece hablando de estanflación, de un estancamiento en la economía con una inflación galopante. Bueno, Juan, todo esto era para preguntarte cómo ves vos cuáles pueden ser las consecuencias de estos planes de Milei para la clase trabajadora, para el pueblo empobrecido. Bueno, el otro día escuchaba una definición de una dirigente de izquierda que decía que esto es menemismo recargado o menemismo a la potencia. A lo mejor nos puede estar escuchando una persona que no vivió la época del menemismo, porque para haber vivido el menemismo hay que tener ahora más o menos 40 años o 40 y monedas, como para recordar un poco lo que fue. Pero es importante, fue, digamos, junto con el gobierno, la política económica ultraliberal y ultraconservadora de Martínez Oz en la dictadura, y después la continuidad más débil de Macri con ese tipo de políticas, más débil porque no pudo avanzar en aplicarlas, no porque no quisiera, son los antecedentes históricos de este tipo de planes, de este tipo de políticas, de planes económicos. De todas maneras, hay una cuestión demagógica y mentirosa en el tema de la casta, no porque la casta política que él denunciaba no fuera responsable de la hecatombe de Argentina, porque nosotros desde la izquierda venimos denunciando a lo que nosotros llamamos a los farsantes, a los representantes de los partidos tradicionales, patronales, que mienten y después hacen todo lo contrario. Él no mintió tanto, pero un poquito mintió, porque dijo que él no tenía nada que ver con la casta, y ahora lo vemos abrazadito de Macri, abrazadito de otros sectores políticos como Schiaretti, confirmando a Scioli en Brasil,
planteándose distinto tipo de incorporaciones a su gobierno, con Bullrich en seguridad, etcétera, etcétera. O sea, hay un chiste popular que ahora dice, votamos a Milei pero gobiernan los que salieron en tercero y cuarto, ¿no? O sea, no están así, pero digamos, gobernando con esos sectores está armando su equipo económico entonces y su equipo de gobierno. O sea, hay una primera falsedad en lo que él afirmaba, que él iba a romper con la casta, cuando en realidad él era un outsider de la casta tradicional, pero un representante de la casta clásica, que son los intereses de los empresarios, en particular él, que es un yuppie de la patria financiera. Entonces es un asesor, y ahí se hizo su carrera como asesor económico y financiero. Entonces es tan representante de la patronal como todos los políticos tradicionales que él denuncia, y ahora se ve clarito. Ahora que ya está gobernando, se ve, todavía no empezó a gobernar, pero ya está armando el gabinete, se ve clarito el carácter de clase dependiente de él, de los grandes grupos económicos y de los representantes de los grupos económicos, que son sus empleados, los partidos políticos, los representantes políticos tradicionales, lo que él llamaba despectivamente casta. Entonces, ahí hay un problemita para señalar. Y después, él hizo mucho hincapié, porque también hay otra mentira que él dijo, porque él prometió, es verdad que él prometió atacar el Estado, aplicar la reforma del Estado, planteó que había que terminar con gastos superfluos, que había que achicar eso, y hizo una serie de propuestas, pero él siempre dijo que eso iba a tener como efecto inmediato el descenso de la inflación, la mejora en los salarios. Colocó y vendió la dolarización como un horizonte inmediato que iba a permitir cobrar en dólares, la reactivación global de la economía, y ahora nos vende, no que por un par de meses, sino que necesita entre 18 y 24 meses. Quien dice 1 año y medio, 2 años, puede decir 3 o 4 tranquilamente, porque después ya sabemos cómo son estas cosas. Se me complicó, no sabía que me aparece una mala cosecha, o el niño juega mal y produce un año demasiado húmedo, entonces las cosechas se pudren y ya tienen la excusa para decir, no, en realidad no eran 24 meses, sino 3 años, 36 meses o 40 meses. Entonces, está girando, desdiciéndose antes de tomar el gobierno, que lo va a hacer el 10 de diciembre, está desdiciéndose de lo que prometió. Ahora está diciendo esta inflación, que para el que nos está escuchando, esta inflación quiere decir que va a seguir habiendo una inflación muy, muy alta, y que no se la puede achacar a Fernández, porque es la que está pronosticando para los próximos 2 años, y que se va a combinar con una recesión muy importante, y lógico, porque si él va a anular la Secretaría de Comercio y va a aportar al libre comercio, que ya lo vivimos con Menem, eso es un industricidio. O sea, eso significa quiebre de miles y miles de pequeñas y medianas empresas, desocupación, pérdida de poder adquisitivo, y ya tenemos los primeros síntomas, ¿no? Por ejemplo, las automotrices como Mercedes o la Nissan Renault, o Renault Nissan, no sé cuál es el nombre comercial, que empiezan a plantearse los retiros voluntarios para achicar las plantas, con indemnizaciones que no son malas, digamos, para el común escucho, bueno, pero ya lo vivimos esto. Recordemos cuando Menem ofrecía las indemnizaciones, la gente después se las comía, en un año no tenía nada, se comía toda la indemnización, se puso en esa época estaba de moda el ciber y el maxi kiosco, y después había tanto ciber y maxi kiosco que todo el mundo se fundía. Entonces, ese es el camino al cual nos está conduciendo el plan de este personaje, que en ese sentido que pinta desatarse, ¿no? Sí. Por eso yo digo 2 años de una inflación muy, muy alta. Estaba escuchando recién a las 8 de la noche, antes de que empezara el programa de ustedes, un programa de radio que explicaba que el 10 vence precios cuidados. Ahora él no tiene ningún tupén, decir, bueno, vamos a ver cómo manejamos eso para que no se vayan los precios. Dice, no, el 10 termina todo, así que todas las grandes empresas alimentarias, Arcor y todas las demás, están preparando las remarcaciones y dice que necesitan remarcar. Entonces, vamos a una inflación en el mes de diciembre de 2 dígitos, pero cómodo, ¿no? Casi cerca del 20 están anunciando.
denunciando alguno, que es una barbaridad, y no le va a echar la culpa de eso al gobierno saliente, eso que se haga cargo, que tiene que ver con las medidas que le empieza a tomar, y todo indica que eso se va a agudizar durante todo el verano y un buen tiempo, lo cual implica que él dice que va a combatir la hiperinflación, y entonces uno dice, arregló seguido, con una altísima inflación, y encima con recesión, que significa caída en los puestos de trabajo, caída salarial. ¿Y cómo va a resolver todo eso si aparte piensa achicar el presupuesto del Estado y dice que va a cuidar a los que menos tienen? ¿Y cómo va a cuidar a los jubilados, a los desocupados, a los que menos tienen, si fue, como buen virrey que es, porque es eso, es un virrey, como buen virrey que es, ¿qué fue? Fue a Estados Unidos a rendir examen ante el amo, y le dijo, no, yo voy al déficit cero ya de una. Entonces, ¿y de dónde va a salir la plata para ayudar a la gente que menos tiene? Es un verso que está diciendo, es un verso. Entonces, este es el panorama es de un panorama muy difícil, muy duro. No es que yo le quiera amargar diciembre a la gente, ¿no? Porque, no, es la realidad, Juan. ¿no? Es diciembre, es horrible para estas noticias. Porque aparte ya no se tratan de fake news, nada, son anuncios que están haciendo las distintas empresas, porque lo de Vaca Muerta con 500 despidos y suspensiones también está pasando en Tierra del Fuego, así que no es que si van a pagar o no el aguinaldo, son campañas del miedo, ya está pasando. Y agrego una, perdóname, me olvidé, no. Que la UOCRA, que se entrevistó muy amablemente con él y sugirió la libreta de fondo de desempleo para terminar con la deseminización entre los trabajadores formales, acaba de denunciar que si suspende la obra pública, ellos, de los 500.000 trabajadores de la construcción que hay, se pueden perder entre 150 y 250.000 puestos de trabajo. Es una locura. No, es terrible. Es una locura. Entonces, hacia esto nos lleva este hombre. Es terrible. Entonces, cuando el compañero Beliboni dice, que yo creo que no fue afortunado el comentario, dice, yo quiero que le vaya mal, apunta a tomar medidas para que le vaya bien al pueblo trabajador, apunta a tomar medidas para que le vaya bien al capital concentrado, industrial y financiero. Así es, Juan. Y bueno, hace un ratito hablabas de Schiaretti, de Macri, que había una broma popular que están gobernando el tercero y el cuarto. ¿Qué nos puedes decir de esto que dejó, no, esta farsa electoral, de este reacomodamiento que hay dándole sostén a Milei? Claro, para el que no se escucha, porque dice, esta gente, estos troscos siempre le buscan la quinta pata, le buscan la farsa, pues estamos votando en democracia. Nosotros le decimos farsa porque en realidad es una competencia, ¿ve? Que dice la mentira más grande para engrupir a la gente y llegar al poder y gobernar para la clase dominante, ¿no? Entonces, el balotage, que fue un invento de los franceses, tengo entendido, en realidad tiene un objetivo, que es que el que asuma tenga o pueda decir, a mí me votó la mayoría del país, aunque no lo votó la mayoría del país, a él lo votó el 30% del voto positivo, que no es más que el 22-23% del conjunto del padrón electoral. Eso es lo que sacó él. Con eso va presidente, porque después lo ponen a competir con Drácula, entonces no le queda a la gente más que elegir entre Frankenstein y Drácula, y define, bueno, Tateti, entonces tenemos un sector importante de la clase trabajadora que se tapa la nariz y vota por Massa, y un sector del popular, de sectores obreros populares. Yo trabajo en la zona del Cuartel Noveno en Lomas y lo veo por los chicos, los padres, los que te dicen, sector de la zona de Fiorito, etcétera. Por ejemplo, Villa Cristina, Puje, ahí hizo una votación muy alta, casi cabeza a cabeza, en esos, ni hablar del interior del país, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente a eso lleva este sistema tramposo del balotaje, ¿sí? Está claro. Pero ahora, fijémonos todo, lo venía escuchando hace un rato también, hoy estuve muy radio, ¿cómo se dice? Radio escucha, estuve muy radio escucha hoy, y muchos periodistas dicen, bueno, pero un momentito, ahora hay que esperarlo porque la enorme mayoría lo votó, el 56, el 57%. No nos vengan a macanear, a él lo votó el 23% del padrón, punto. Esa es la realidad. Y aunque lo hubiera votado el 57, si va a hacer todo al revés de lo que prometió, que es lo que empieza a hacer, bueno, está el derecho constitucional a defenderse y a ejercer los reclamos y la protesta, ¿no? Juan había mencionado a varios personajes de gobiernos anteriores como Scioli, Caputo, Bullrich, Randazzo, realmente
una larga lista de enemigos de sectores populares y de sectores de trabajadores. Pero la pregunta es, ¿este es el gobierno de unidad popular, el gobierno de unidad nacional, perdón, que se le daba Massa, que planteaba Massa? Y bueno, a ver, si le preguntamos a Massa, posiblemente Massa diga que no, yo en realidad pretendía ser un gobierno diferente. Tiene bastante de eso, porque fijémonos, él pasó del cierre al otro día, primero decía al otro día, después dijo a los 3 meses, de Banco Central y de la dolarización automática, para pasar a vivir en el paraíso, que es lo que prometió durante la mayor parte de su campaña, a negociar con el Fondo Monetario y con el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro norteamericano un plan de estabilización, un plan de contingencia o estabilización, como le gusta decir al Fondo Monetario, clásico. O sea, el plan que discutió la Troika, le impuso la Troika a Grecia allá hace 10 o 12 años atrás, que pobre pueblo griego lo resistió, pero el gobierno de Syriza lo terminó aceptando y fue una catástrofe para los salarios, la jubilación y todo. Y se parece mucho a este plan antiinflacionario y de déficit cero que está llevando adelante Milei. Y en ese punto Massa empezó a sincerarse. Yo no sé si ustedes recuerdan, porque pasó un poquito desapercibido, porque él mandó un presupuesto y después empezó a decir, muy de coté, lo decía en algunos reportajes, cuando le hablaba a la clase dominante, no al pueblo al que le pedía el voto, que él en realidad, el presupuesto presentado, iba a elevar a fin de año, si resultaba elegido, una serie de mejoras y de correcciones, porque si bien su objetivo era el superávit gemelo que había tenido Néstor, así lo decía, por lo menos aspiraba al déficit cero. ¿Qué está diciendo Milei? Déficit cero. ¿Quién propone el déficit cero? El FMI. O sea que lograr la mayor unidad política de la clase dominante para aplicar ese plan, en ese punto, se parece más inclusive de lo que más de uno de nosotros pensaba, ¿no? Es realmente increíble, pero es así. Es así. Está claro. Y hablando del FMI, de la deuda, Juan, ¿pensás que se abre un nuevo periodo de endeudamiento en nuestro país? Sí, aunque está un poco condicionado, ¿no? Porque yo estaba leyendo, yo soy integrante de la autoconvocatoria, ahí estamos con Norita, con montones de compañeros economistas y los grandes luchadores populares contra la deuda, contra el pago de la deuda, la estafa, etcétera, que significa, y el FMI le ofrecería un financiamiento, pero aparentemente son 1.300 millones. No alcanza para los planes. Ahí se diría, como dijo Melcoñán, no me invitas a comer fideo con tuco, no tenés ni fideo ni tuco. O sea, no, por eso no, cualquier dolarización, cualquier proyecto de ese tipo es una quimera. Por eso dice, no, eso es para la segunda o tercera etapa del gobierno. Entonces, que pueden llegar a contraer más deuda y para solucionar este problema que plantean ellos que tienen con la LELIC, etcétera, y para lograr algún tipo de fluidez, para financiar comercio y entre ellos fuga de capitales, como siempre hace el gran empresariado, es posible. No habría una gran billetera abierta, digo, aparentemente todo indica. Ahora, más bien el gran acuerdo es... Lo convocó al Messi de la finanza, ¿no? Claro, pero bueno, ahí está viendo cómo lo van. Yo no tengo tan en claro que haya un gran endeudamiento. No porque Messi, pobre Messi, lo metí a Messi en este partido, el cual no tiene nada que ver. No porque Caputo no lo quiera. Caputo lo quiere, es más, lo pidió. Y lo está pidiendo. ¿Hasta dónde está dispuesto a financiar el Fondo Monetario lo que ellos llaman el salvataje de las LELIC? Parecería que no estarían dispuestos en lo inmediato a darles la cantidad de dinero, porque estamos hablando de préstamos de 7.000, 10.000 millones, 15.000 millones, no estarían dispuestos a darle eso que Milei está pidiendo, porque lo pide Caputo y Caputo habla por Milei. Entonces, sino que lo que más le insiste el fondo sería en el tema del déficit cero. Por eso salen hablando de esta inflación. Pues entonces va a ser todo patriqui, o sea, una altísima inflación y una gran contracción, una gran recesión económica. Eso es una catástrofe social. Y hacia ahí, lamentablemente, nos encaminamos.
con estos personajes, ¿no? Así El nuevo y todos los viejos reciclados que creíamos que no volvían más y ahora vuelven todo de la mano de Milei. Así El es. Toto, Macri, lo que permite, Bullrich, lo que etcétera. permite esta farsa electoral. Qué duro que Te estuviste. pregunto rapidito, antes de que termine la tanda, tenemos que ir a la tanda en breve. ¿Qué salida ves para llevar adelante que tiene que llevar nuestra clase para enfrentar a Milei y a sus socios? Mirá, yo creo que el camino es el que se empieza a recorrer ahora. Hay unos primeros síntomas, ¿no? Digo, por ejemplo, ATE convocó mañana a una serie de conferencias de prensa y movilizaciones, los judiciales de la Nación también por el tema del aguinaldo, hay gremios que plantearon el estado de alerta. O sea, acá de lo que se trata es de que no vale replegarse. Acá si nos replegamos, perdemos los trabajadores. Nosotros tenemos que atrincherarnos en el buen sentido de decir, bueno, nosotros vamos a defender nuestro poder adquisitivo, vamos a defender nuestra fuente de trabajo, vamos a defender aerolíneas, vamos a defender las empresas del Estado, vamos a defender el trabajo, vamos a defender la escuela, vamos a defender el hospital. O sea, nosotros tenemos que, las jubilaciones, tenemos que plantarnos desde ahí y desde ese lugar, sin retroceder un milímetro, tenemos que plantearnos, por lo menos de la opinión socialista lo vemos así, la más amplia unidad en la acción. Por eso le estamos pidiendo a los dirigentes sindicales con los cuales tenemos enormes diferencias y que son responsables en buena medida de que haya ganado Milei porque frenaron y desmovilizaron completamente al pueblo para apoyar a Alberto, y llegamos a lo que llegamos. A esos mismos dirigentes con los cuales tenemos grandísima diferencia, hoy por hoy estamos diciendo, bueno, señor de la CGT, señor de la CTA, convoquen a cuerpos de delegados, convoquen asambleas abiertas para discutir las problemáticas que tenemos en los lugares de trabajo y cómo desde abajo nos empezamos a organizar y coordinamos una gran lucha y una gran movilización nacional para defendernos de toda esta malaria, de todos estos ataques que se están pergeñando y se están preparando, está preparando la clase dominante a través del paquetazo que va a anunciar Milei el 10 de diciembre. Entonces, eso es fundamental. Hay gremios como Cipreva que inclusive ya pusieron en estado de alerta y con asamblea a las empresas públicas como Telam y la televisora, ¿cómo se llama? La televisión pública. Y para dar otro ejemplo, ahí sí hay una conducción más combativa, bueno, pero tenemos que estar en la más amplia unidad en la acción. Ese es el secreto. A partir de ahí, desde abajo, construir democráticamente, pues nuestro planteamiento es construir democráticamente desde abajo. Para eso le reclamamos, le exigimos a las conducciones de la CGT y la CTA las asambleas y las reuniones de delegados, ¿no? Bueno, por ahí creemos que pasa la cosa. Juan, nosotros antes de despedirnos lo dejamos a él que cierre la entrevista como quiera. Bueno, siempre los escucho y me parece notable que le ofrezcan el cierre a cada uno de los entrevistados, es muy bueno ese método. No, yo ya planteé claramente desde opinión socialista cómo vemos la necesidad de la más amplia unidad en la acción, inclusive en la propia autoconvocatoria también. Baradel el otro día en el cierre del Congreso Provincial planteó una autocrítica acerca del problema del Fondo Monetario y yo en persona le dije, bueno, mirá, yo soy parte de la autoconvocatoria, entonces no discutamos más balance, ustedes son responsables en gran medida del desastre que pasó. Ahora, si ustedes se plantean enfrentar el problema del pago de la deuda, con Norita Cortiña estamos esperando a la CTA para que se sumen a la lucha. O sea, en ese sentido, nosotros tenemos que priorizar todo aquello que permita desarrollar la movilización para enfrentar la política de hambre, ajuste, entrega y represión que seguramente se va a desarrollar, ¿sí? Así que eso es fundamental. En ese contexto, como cierre, yo quería un aspecto particular, que es el de los sectores combativos, de la izquierda. Los sectores combativos, los sectores del Frente de Izquierda, los trabajadores de unidad, los distintos sectores clasistas, tenemos una responsabilidad muy grande que es ponernos al frente de una política de frente único para empujar en forma sistemática la unidad en la acción, para desarrollar la movilización y desde allí promover la más amplia
organización democrática y la coordinación desde las bases. Ese no es un problema menor, porque uno de los grandes problemas que tiene la clase trabajadora es la falta de una dirección para la lucha y también de una falta de una dirección para gobernar, ¿no es cierto? Porque ha dependido siempre de lo que ha sido el peronismo y así nos ha ido. Pero independientemente de esta cuestión más global, para lo concreto que es para la lucha, necesitamos el desarrollo de una nueva dirección combativa y democrática. Por eso es fundamental que los sectores combativos y de frente de izquierda abandonen ciertas prácticas autoproclamatorias de mirarse el ombligo, de querer marcar la agenda propia y ponerse a la cabeza del más amplio llamado a la unidad de la nación y desde allí empujar con todo la movilización y la organización democrática. Ese punto es un gran desafío que tiene la izquierda y Opinión Socialista se pone a la cabeza de ese desafío con nuestra modesta fuerza para el servicio de esa pelea. Juan, muchísimas gracias. Te agradecemos por haber estado en Opinión Socialista, compa. Abrazo. Muchas gracias. Escuchaste en Opinión Socialista en Radio a Juan Carlos Maceiras, integrante de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda y militante de Opinión Socialista. Escuchamos el spot de campaña y ya seguimos con más Opinión Socialista en Radio y vamos a ir presentando a nuestra próxima invitada después. La ley 27.610 está vigente en toda la Argentina y establece que tenés derecho a abortar sin más razones que tu propia voluntad hasta la semana 14 de embarazo inclusive. A partir de la semana 15 podés abortar si el embarazo es producto de violencia sexual o pone en riesgo tu salud integral, física, mental o social. Tenés derecho a acceder a la información que pidas, a que se respeten tus decisiones, a la confidencialidad, al trato digno y a la atención de calidad. El equipo de salud debe realizar el aborto dentro de los 10 días de solicitado. Por consultas, comunícate al Ministerio de Salud 0800-222-3444 o buscarnos en redes sociales. Nuestro derecho al aborto es ley. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Bien, seguimos aquí en Opinión Socialista en Radio en esta nueva noche de miércoles y contamos con la presencia que nos está esperando, a quien le agradecemos la espera, de nuestra compañera María Elisa Salgado, secretaria general de SUTEBA Tigre, quien ha estado ya aquí varias veces en el programa, pero la convocamos una noche más. Hola Eli, buenas noches. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, vamos a arrancar charlando con vos sobre algunas de las cosas que habíamos estado hablando con Juan antes, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente el eje de este programa, que es el triunfo de Milei, finalmente con el apoyo de Macri, de Bullrich, electo presidente con un 55% de los votos en el balotaje. Bueno, queríamos saber que le comentes a la audiencia cuáles fueron para vos los motivos de ese triunfo y bueno, cómo va a impactar, cómo te parece que impacta o va a impactar en nuestra clase las medidas que vienen anunciando. Bueno, el triunfo de Milei se debe a que Macri no fue derrotado en 2019 y el plan de entrega al Fondo Monetario se sostuvo durante todo el tiempo del gobierno de Alberto Fernández, generando una enorme decepción en la clase trabajadora y también en los propios militantes o simpatizantes del peronismo o de sus vertientes como el kirchnerismo. La pandemia fue un gran catalizador también de las desigualdades y no es algo que haya ocurrido exclusivamente en Argentina, sino que es un fenómeno que ocurrió a nivel mundial, una pandemia que también es resultado de las condiciones a las que nos somete el capitalismo y a esas pésimas condiciones de vida, y que inevitablemente impactó en nuestra vida cotidiana e impactó también por las decisiones que se tomaron. Por ejemplo, durante toda la pandemia se sostuvo el pago de la deuda externa, se pagaron $3.000 millones en intereses del préstamo del FMI y aparte de los otros préstamos que se sostuvieron, los acuerdos con los bonistas y demás, y termina triunfando ese modelo que no se derrotó en las calles,
porque hubo una decisión también de las conducciones cercanas del peronismo en desviar la lucha que se dio en 2017 y a inicios de 2018. Estaba pensando que, por ejemplo, en enero de 2018, estaban los despidos en el Posadas, los despidos en el INTI y también las amenazas sobre la TV pública y los medios públicos. De hecho, en 2018 atacaron a Telam y Telam estuvo sin funcionamiento porque echaron, entiendo que eran como más de 300 trabajadores. Y en esa coyuntura de enero de 2018, recuerdo que en un momento estábamos yendo del Posadas a la TV pública, al INTI y a las distintas sectores que estaban en lucha enfrentando el plan del macrismo, y fue en 2018 cuando fueron al acuerdo con el Fondo Monetario, y también ahí surgió la perspectiva electoral de ahí 2019 para hacer un cambio institucional que nada vino a cambiar, sino a profundizar la dependencia. En 2020, de repente, Alberto Fernández anunció la expropiación de Vicentín, que hubiera sido una llave también a controlar el mercado de cereales y también a controlar lo que circula por la mal llamada hidrovía, que en realidad es el río Paraná, y tener una decisión soberana nacional de control del comercio exterior, y que no ocurrió porque se vieron decidieron acatar el condicionamiento que plantearon las distintas derechas que se movilizaron. Acá hicimos una respuesta muy contundente cuando fue, por ejemplo, las movilizaciones del 25 de mayo de 2020, que salieron a agitar banderas argentinas cuando en realidad lo que estaban defendiendo son los mismos intereses de estos que vimos en estos últimos días, que fueron corriendo a Estados Unidos con el embajador yanqui a reunirse en la Casa Blanca para entregar al país, porque el plan que tiene Milei es el plan de Macri, el segundo tiempo que plantea Macri también en su libro, lo dicen desembosadamente, de entrega del país, y para entregar el país también hay que atacar a la clase que lo enfrenta y a los sectores que lo enfrentan, que provenimos de la clase trabajadora y todos los colectivos que lo han enfrentado históricamente. Entonces, bueno, lo que se nos viene para nuestra clase es, por un lado, directamente, no podemos, no sé si ajuste sería demasiado liviano para llamarlo, es mucho más que un ajuste, porque nomás el aumentazo de precios que está viniendo, la quita de los subsidios, hace un rato estaba escuchando un informe sobre Córdoba donde tendría el pasaje a 700 pesos, y ahora está el pasaje, hablaba una mujer que tenía que tomarse 4 colectivos diarios, que estaba gastando 1.000 pesos por día en transporte. Bueno, ese ataque a la clase trabajadora, a las mínimas condiciones de vida, a que ni siquiera se va a poder sostener una mesa para alimentarse, bueno, eso es lo que viene Milei, a lo que le suma Milei es, para mi consideración, Milei es un neofascista, viene a atacar directamente a la clase y a sus organizaciones, porque eso es lo que han planteado. Al Suteba Tigre, por ejemplo, luego de las PASO nos amenazaron, hubo amenazas en universidades públicas, hubo amenazas contra las escuelas, contra compañeras de escuelas que hacían debates sobre las elecciones, pero no viene solo Milei, también viene Milei con una vicepresidenta que es defensora de los militares, que organizaba las visitas a Videla, que reivindica la dictadura militar, y hoy salió una nota, se dio a conocer quién sería, por ejemplo, la responsable en educación, y directamente es... su marido fue candidato de Pinochet, fue ministro de Economía de Pinochet en su última etapa. ¿Quién es Eli? ¿Te acordás el nombre? Militar. ¿Te acordás el nombre de Eli? ¿Quién es? Urrutia es el apellido, pero lo busco. Salió hoy una nota que circuló en ámbitos educativos, circuló mucho porque realmente, para ir en términos de la educación, los diseños curriculares tuvieron una ampliación muy grande también a efectos de la lucha democrática que se dio, porque en un momento hablar del golpe de Estado era directamente... nos remitían a hablar de la teoría de los 2 demonios, hasta los 90 fue así, y después, la lucha de los hijos, los scratches, las movilizaciones populares hicieron que se impusieran contenidos sobre la dictadura militar, que por supuesto estos van a venir a prohibir, porque ese es su objetivo también, terminar con la revolución democrática del que se dio del 83 en adelante, y con la apertura que se dio a partir del 2001. Yo soy hija de la generación del 2001, y ahí nos sumamos un montón de compañeros a la lucha, y
también el Estado se vio forzado a otorgar ciertos beneficios producto de esa movilización popular que se abrió en ese momento y que no pudieron cerrar las tarifas, bueno, distintas cuestiones que tuvieron que sostener hasta ahora. Eli, Gastón, antes no te saludé, te saludo ahora. ¿Cómo andás, compa? Bueno, recién hablaba de los ataques que sufrieron ustedes en el Suteba Tigre, que también hablamos acá en este programa, y vimos durante estos días, luego del triunfo de Milei, una serie de ataques a trabajadores, a trabajadoras, a docentes particularmente, pero quería hacer hincapié en uno, que es en este ataque lesbo-odiante a la docente de Esteban Echeverría, no me acuerdo ahora el nombre, si vos te acordás, y sería bueno que se lo digas a la audiencia. Vos, como docente, ¿qué nos podés decir al respecto? Es un ataque a la marea verde y a lo que la marea verde implica, porque la marea verde puso en cuestión el rol reproductor de las mujeres como de la mano de obra en la sociedad, la educación sexual integral también. La tasa de embarazos adolescentes ha bajado desde que se implementó la ESI, es notable cómo ha bajado y cómo ha bajado también por la implementación de la anticoncepción. Yo trabajo en un barrio popular, por ejemplo, y la anticoncepción llega de la mano de la salita de la atención pública de la salud, y bueno, este ataque de la reacción, porque así hay que llamarlo, atacar a una mujer por su condición, y lo que es más grave es que el pasaje no haya intervenido. Bueno, eso da cuenta de un momento histórico también en la que estos sectores reaccionarios se quieren hacer del poder. No es casual tampoco, porque por ejemplo Trump en Estados Unidos ha atacado el derecho al aborto, y también por ejemplo el Bolsonaro ha sido bueno, su acción contra el colectivo de mujeres fue enorme, y también la respuesta al colectivo de mujeres que llevó adelante la campaña del ENAO para que no estuviera en el poder, pero hay que tomarlo desde ahí también tomarlo desde las denuncias que hacen estos sectores sobre el adoctrinamiento. Nos preguntamos si el adoctrinamiento ¿qué es? Tratar la educación sexual integral, tratar el avance de derechos, tratar el terrorismo de Estado en las escuelas. Eso no es adoctrinamiento, sino son contenidos a los que ha llegado la sociedad porque tiene un avance en sus ideas. Estos sectores, por ejemplo, son terraplanistas, son negacionistas del terrorismo de Estado, y en su plataforma Milei, o sea, en la plataforma de la libertad avanza está la eliminación de la educación sexual integral. Esto es volver a la doctrina de las iglesias, que es que la educación se imparte en la casa, donde ocurren la mayor parte de los abusos sexuales, y todas unas doctrinas que nosotras, por ejemplo, en los encuentros nacionales de mujeres, que ahora son plurinacionales, de mujeres y de las disidencias, hemos enfrentábamos esas teorías absurdas que venían a querer imponernos, y la educación sexual integral, la ley, es un avance a medias. Siempre destacamos también las falencias que tenían, pero se dieron por la lucha de las mujeres, y este hecho es un hecho que se enmarca en esto, en el avance de la reacción contra todo lo que es distinto. Hoy leía una publicación de Correpi que hablaba de la deshumanización del otro, y hacer esto, atacar a alguien por su condición, y que el pasaje, por ejemplo, ni siquiera se involucre, es parte de lo que quieren imponer. Sí, te escuchaba muy atentamente. Bueno, hablabas bastante de estos diferentes ataques. Hizo mucho ruido en ese sentido las declaraciones de Macri llamando a enfrentar a los movimientos populares, y también ha generado muchas reacciones esas frases y acciones, no solo reacciones sino acciones de los organismos de derechos humanos, de los movimientos. Bueno, la guerra civil, pero lo hace haciendo referencia a un momento particular, que fue cuando enfrentamos masivamente la reforma previsional que quiso imponer en diciembre de 2017. Recuerdo que movilizamos masivamente, como sindicato movilizamos masivamente, pero no solo movilizamos los sectores combativos y de izquierda, que solemos rechazar estas políticas, sino que la movilización abarcó a sectores de los sindicatos tradicionales, de la UOM, de distintos sindicatos que se movilizaron y que llenaron las calles. Y él hizo referencia particularmente a ese momento, y es lo que quiere representar también. De un lado estaremos
quienes sostenemos la defensa de los derechos que hemos conseguido como clase y los avances que reclamamos, porque somos quienes producimos las riquezas, y él desde su postura patronal decidida y entrega al imperialismo para servir a sus intereses, llamando a los jóvenes votantes de Milei a que salgan a atacarnos. Y esto habilita, no está aislado del circulante de los discursos contra los dirigentes sociales, contra Belligoni, las amenazas de Spert a Belligoni a través de las redes sociales, esta última amenaza de este personaje Chediak, que es, entiendo que es parte de una constructora que tiene ese nombre, que llama directamente a atacar a las movilizaciones de la unidad piquetera, llama a atacar a Grabois. Bueno, es todo parte de lo mismo, que es evitar o meter miedo a la reacción justa y necesaria que va a existir si quieren imponer el plan que están anunciando. Está claro, Eli. Yendo un poquito a las luchas y todo esto, de lo que se viene y cómo debe actuar la clase, la semana pasada se realizó el Congreso del SUTEBA y vos, recordemos a la audiencia, sos la secretaria general del SUTEBA Tigre, la principal sección de la oposición a la burocracia de Baradel. Contanos un poquito qué se discutió en el Congreso y cuáles fueron las medidas votadas para enfrentar este nuevo ajuste que se viene, que vos decías que es un poco más que ajuste, ¿no? Bueno, el Congreso abordó la situación política desde el 2019. Hubo una autocrítica de la conducción de SUTEBA sobre su rol, sobre que no habían enfrentado con la suficiente fuerza el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, algo que nosotros hemos señalado, y como seccional, por ejemplo, nos movilizamos cuando se votó el acuerdo con el fondo, nos movilizamos al Congreso en las dos instancias, cuando se trató en diputados y en senadores, y se hizo un llamado en general a la oposición, a los secretarios generales y a las agrupaciones para luchar de conjunto, pero también se hizo un ataque muy grande a las acciones que vinimos llevando adelante durante todo este año. Protagonizamos 14 paros que fueron masivos en la provincia de Buenos Aires, a pesar de todos los aprietes del gobierno. El último es el más grave, que pasaron faltas injustificadas a todos los compañeros que adhirieron a la medida de fuerza, algo que no hizo ni siquiera el gobierno de Vidal, que fue uno de los que más duramente atacó a la docencia y que vino con el propósito de destruir las organizaciones sindicales, organizaciones que más allá de sus dirigentes nosotros defendemos, porque son los espacios, es lo que ha ganado la clase para poder organizarse y defender sus derechos. Sobre eso trató el Congreso. Nosotros desde las seccionales de conducción multicolor y desde la multicolor provincial lo que planteamos fue que ese Congreso se declarara en estado de alerta y movilización, tomando lo que ha planteado el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia ante las amenazas sobre la quita de derechos, de los avances sobre el salario. Estamos viendo la escalada de precios que existen, y aparte de los anuncios de Milei de que no va a haber ningún control de precios, o sea que las patronales van a poder seguir llenándose los bolsillos como se lo vinieron llenando durante estos últimos 4 años, porque la tasa de ganancia ha crecido enormemente. También en defensa de las organizaciones, porque hay ataques a las organizaciones, y eso advirtieron también en el Congreso de SUTEBA, que este gobierno iba a venir con avances sobre las organizaciones, con distintas formas, como ya lo hizo durante el gobierno de Macri, que había negado, por ejemplo, las personerías y demás, que nada, es limitar la mínima el funcionamiento de las organizaciones sindicales. Entonces, ante eso, y en defensa de las libertades democráticas, planteamos que se declara en estado de alerta y movilización, y que convocara asambleas, que se resolviera en el Congreso la convocatoria de asambleas en este tiempo para poder resolver distintas medidas. Algo que por supuesto no tomaron, tuvieron declaraciones muy generales, también en apoyo al gobernador Kicillof. Hay una integración, rechaza esto, y por algo adhirió masivamente a las medidas de fuerza que sostuvimos de las seccionales de conducción multicolor, que planteamos una independencia política necesaria para enfrentar al gobierno y sus distintas variantes. Claro, muy claro. Bueno, Eli, te tengo que hacer la última porque estamos llegando a la mitad de la última hora. ¿Cuáles de vos que son los pasos que debe seguir la clase trabajadora para organizarse y para enfrentar en mejores condiciones estos planes de los gobiernos, algunos nuevos gobiernos como el de Milei y otros no tan nuevos como los de Kicillof? Y la unidad de la clase
es fundamental en eso, y la unidad de todos los colectivos también, porque no solamente están siendo atacados. Recién estaba viendo que se estaba haciendo una colecta, se relanzó una colecta de las abuelas de Plaza de Mayo para sostener la búsqueda de los nietos, porque estos sectores negacionistas, lo que advertía Estela de Carlotto, es que les van a quitar los fondos, y este es algo que ha logrado el pueblo argentino, que es que se respeten los derechos, o sea, que se respete el derecho a la identidad y que sean bancados del Estado. Esto es una cuestión mínima, pero porque aparte es un sector que se ha integrado al gobierno también, pero esa unidad para defender lo logrado y para que no avancen, porque las amenazas sobre los trabajadores estatales existen. De hecho, se realizó un plenario en ATE Capital que se hizo en la calle, que no votó medidas de fuerza, porque eso hay que decirlo también, que no votó medidas de fuerza, pero es un hecho relevante que se convoquen a estas instancias. Ayer, por ejemplo, tuvimos en el Suteba Tigre una reunión del espacio de trabajadores de Zona Norte, donde estuvieron compañeros de distintas representaciones, estuvieron compañeros de la línea 60, compañeros trabajadores de FATE, compañeros trabajadores químicos, distintos sectores, compañeros trabajadores de la salud, compañeros de la CETEP también, planteando la necesaria unidad para defender lo obtenido, para no permitir que avancen sobre las organizaciones, porque es a lo que vienen, para defender las condiciones de vida, porque se van a venir los tarifazos y va a venir un ataque muy grande sobre la clase trabajadora. Algo similar ocurrió, por ejemplo, en Neuquén, donde se reunieron las seccionales de ATEN con el sindicato ceramista, sacaron una declaración donde, por ejemplo, planteaban participar de la marcha de la resistencia, y son esas instancias. También es la obligación de esos dirigentes sindicales que salen de pico a enfrentar al gobierno, que efectivamente convoquen a las bases a resolver cuáles son las medidas a llevar adelante y que no se escondan frente a lo que viene, porque lo peor que podemos hacer es replegarnos ante esto que vienen anunciando, porque por un lado ya los conocemos quiénes son, a Macri, a Caputo y a toda esa casta, y por el otro lado también la amenaza es muy grande porque vienen a intentar derrotar una conquista del pueblo argentino, que son las libertades democráticas después de la dictadura militar. Somos un pueblo que metió en cana a Videla y que Videla se murió en la cárcel. Eli, muy bueno escucharte, compa. Nos quedan 2 minutos para terminar el bloque, y antes de despedirte, como hacemos siempre, te damos la oportunidad a vos que cierres la entrevista como vos quieras, compa. Bueno, gracias, compas. El llamado es a practicar la unidad de acción, el frente único, las herramientas que han existido históricamente en las y los revolucionarios, que eso no lo construimos solos, sino lo construimos con el conjunto de nuestra clase, que las experiencias existen, que hay que retomar esas experiencias, que no hay que bajar los brazos ante lo que viene, que ese apoyo en las urnas que tuvieron también nosotros lo llamamos una farsa electoral, porque lo que viene es a intentar legitimar lo que el pueblo rechaza, que es esas políticas que rechazamos durante el menemismo, que rechazamos durante el macrismo, y que estos vienen a por más. Entonces a recurrir a esas herramientas, y el próximo, en pocos días estará la marcha de la resistencia de las abuelas, de las madres de Plaza de Mayo. Es un evento a tener en cuenta también para poder reunir ahí a todos los sectores que estamos enfrentando. Enfrentamos las distintas políticas de ajuste, pero por sobre todas las cosas nos estamos organizando para enfrentar todas las amenazas que vienen con el gobierno de Milei. María Elisa, muchísimas gracias por haber estado una vez más en Opinión Socialista en Radio. Gracias, Eli. Nos vemos en las calles, compa querida. Escuchaste en Opinión Socialista en Radio a María Elisa Salgado, secretaria general de Suteba Tigre y militante de Opinión Socialista. Ahora vamos una tanda y luego seguimos por la AM 740 Radio Rebelde con más Opinión Socialista en Radio. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Desde Opinión Socialista nos preguntamos ¿dónde está Tehuel? Y exigimos su aparición con vida ya. ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. Con una
Estado utiliza todos los días su aparato represivo contra la clase trabajadora y el pueblo empobrecido. Nuestra respuesta la organizamos en las calles. Aquí, con Patricio Seco, comienza la sección contra la represión estatal y la persecución a los que luchan de Opinión Socialista. ...34 minutos pasaron desde las 22 horas de este miércoles 29 de noviembre... ...continuamos en Opinión Socialista en Radio... ...ahora con la columna contra la represión estatal... ...y para eso le vamos a dar la bienvenida... ...a nuestro compañero Patricio Pato Seco... ...responsable de la columna. Buenas noches, Pato, ¿cómo andás, compa? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas noches, Gastón, buenas noches, Guille. Todo bien, Pato, hoy te tenemos por teléfono, no por Meet. Hola, Pato, querido. Ahí saludamos un poquito. Estamos medio complicados tecnológicamente, pero estamos. Sí. Pero bueno. Yo también en la misma, estoy con problemas tecnológicos en la computadora. Estuve 8 días sin teléfono, por suerte lo recuperé hoy para poder salir tranquilo con el programa. Buenísimo, Pato. Y hoy vamos a tener una columna bastante dura, donde vamos a estar hablando sobre estos fallos adversos que tuvo la clase sobre el asesinato de Rafael Nahuel y por la causa armada a Jorge López, y vamos a estar hablando, ya que tenemos mucho que decir sobre eso. Pero antes, y en línea con lo que hablábamos hace un ratito con María Elisa sobre el caso del ataque lesbo odiante a una docente de Esteban Echeverría, y aprovechando además, la audiencia no lo sabe porque nunca lo decimos, pero que también sos docente vos, quería preguntarte sobre la falsa denuncia de abuso y la agresión de las familias a un docente en la localidad de 3 de febrero. Vos estuviste participando en las jornadas en defensa del docente. ¿Nos podés contar un poco sobre este caso? Sí, obviamente. La verdad que fue bastante grave y es muy preocupante la situación que se vive y sobre todo el desamparo que tenemos como docentes ante estas situaciones. Se dio, en una escuela en el Jardín 923, en el distrito de 3 de febrero, donde yo trabajo también, cerca de una de las escuelas que trabajo en la secundaria, y a través de una falsa denuncia de abuso hacia el profe de música del jardín, que encima sabemos que son los más atacados, junto con los profes de educación física, pero más que nada los profes de música son muy atacados en estas cuestiones con la falsa denuncia. Y una falsa denuncia de un abuso, y entran al jardín una patota de supuestos familiares, hay algunos familiares, pero está todo en investigación también, a agredir salvajemente al profe, si es válido aclararlo, pero por las dudas, para quien no sabe, el profe de música jamás está solo en una clase. La maestra siempre está con los alumnos las 4 horas que dura el día las clases. Entonces el profe nunca está solo. De ahí que vienen a acusarlas a las maestras encubridoras, se llegaron a decir un montón de cosas, pero es muy grave porque se metieron en la escuela, las maestras tuvieron que esconderse bajo las mesas, las agredieron físicamente, y al profe no decimos el nombre más que nada para saber guardar un poco su intimidad, porque están siendo muy perseguidos, escraches, fotos, empapelar las redes, con direcciones, fueron a buscar a las casas de las familias, todas estas cuestiones. Entonces mejor no mencionarlo. Al profe le fracturaron un brazo, le dieron 3 puntadas con un objeto cortante, o sea, realmente corrió riesgo su vida. Y decimos que es una falsa denuncia. Primero, aclaremos que siempre vamos a tratar de averiguar y a apoyar cualquier vulneración de derechos hacia los niños y niñas, pero hoy sabemos que es una falsa denuncia. Se hicieron un montón de pericias y la investigación está en curso, no se puede hablar por el secreto de sumario mucho, son menores los involucrados también. Entonces, pero ya las pericias dieron
todas negativas. Se hicieron como 15 cámaras Gesell y todas dieron negativas, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hay muchas cuestiones que justamente porque intervienen menores no se pueden mencionar hasta que no haya una resolución de la justicia, que también es una de las cosas que se exige, que ya haya una declaración de la justicia, porque necesitamos también de alguna forma limpiar el nombre del profe y de las maestras que no van a volver a su trabajo, que estamos disputando eso también porque las quieren hacer volver al jardín o reubicarlas en otros jardines. Y después de una situación así, la verdad que ¿cómo le podemos pedir a una maestra? Yo me pongo en la situación del padre de un nene o una nena que va al jardín y tiene a esta maestra que fue atacada así. Realmente está mal la maestra, están muchas con ataques de pánico, es muy difícil afrontar todo esto. Y bueno, a raíz de todo esto fue este jueves pasado, no, el anterior. El viernes hubo una autoconvocatoria de docentes multitudinaria para lo que es el distrito. Éramos más de 400 personas. Después nos movilizamos, primero fue en el centro de Caseros, que es el centro del distrito del 3 de febrero, y de ahí movilizamos a la jefatura distrital, donde estaban los sindicatos también, que lo único que les importó fue garantizar la presencia de los chicos en las clases, porque lo primero que hicimos, así no se puede trabajar, porque no es, hoy hablamos de este compañero, pero tenemos de estas situaciones a través de toda la provincia. Tenemos un compañero, la misma situación, preso hace un año en La Plata. Bueno, antes de ayer condenaron a otro compañero en Matanza por estas situaciones y completamente sin ningún resguardo de la Dirección General de Cultura y Educación y de los sindicatos tampoco, que son quienes nos tienen que defender, ¿no? Bueno, el sindicato, como decían, yo voy a hablar por su tema, del cual soy afiliado, pero también estaba FED, y lo que primó fue garantizar las clases, no la seguridad de los docentes y las docentes, no ver cómo estaban los docentes agredidos. La verdad que fue muy preocupante y a la vez quisieron aplacar y callar absolutamente todo. Querían resolverlo puertas adentro de la legislatura, de la jefatura, y obviamente que no, la decisión de quienes acompañamos fue no permitir eso, decir que el martes no podíamos volver en estas situaciones a las clases. Se llamó a un PABRA, primero autoconvocado, después avalado también por ATE, en el que se paró todo el distrito. Y ahora estamos viendo cómo seguimos también con todo esto, porque los ataques siguen, porque ya te digo, el jardín lo quieren volver a abrir. Cuando suceden estas cosas es impensado que vuelva a abrir, pedirle a un docente, a una docente que vaya a trabajar a una institución en la que no tienen seguridad de nada, claro, donde corre riesgo su propia vida, donde hay que hablar. Te perdimos un poco, Pato. A ver ahí. Hola, ahí está bien, dale. A ver, aguarde un segundo que ahí me escuchan mejor. Ahí te escuchamos bien. Perfecto. Nada, decía que también hay que trabajar con la comunidad, toda la comunidad educativa, no solo docentes, sino con las familias, explicar lo que pasó, porque obviamente que hay preocupación ante una denuncia así, pero bueno, los sindicatos lo único que quieren garantizar, y la Dirección General de Cultura y Educación, que sería el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, la continuidad de las clases. Claro, la continuidad de las clases y que no haya ningún problema. Exacto. Recordemos que justo fue el jueves previo a las elecciones también. Así es. Entonces era que haya un clima lo más no querían líos, digamos. Exactamente. Claro. Desde más y ahora estamos viendo. ¿Cómo, Pato? No, que decía que ahora estamos viendo desde el movimiento de autoconvocados cómo vamos a seguir también, porque se acercan las vacaciones y sigue sin haber ninguna respuesta.
y esto es una denuncia muy grave que quien quiera hacer, la RT ya les dio de alta a tanto al profe como a las docentes, con una atención psicológica psiquiátrica. Una ya los dieron de alta y le dijeron que tienen que volver a trabajar después de un hecho tan violento como el que vivieron. Ni hablar de el profe que tiene una fractura, que tuvo un intento de apuñalamiento. Entonces, complicado. Muy complicado. De más está decirte, Pato, que los micrófonos de Opinión Socialista en radio están abiertos para cualquier situación y novedad que ocurra en esta y en otras causas, como las que vos mencionabas que había también en otras partes del país. Y ahora, Pato, si te parece, nos metemos de lleno en lo que dejaron los fallos sobre el asesinato de Rafael Nahuel y la causa armada a Jorge López. Y sí, bueno, empecemos por lo de Rafa. Dale. La verdad que en cierto sentido yo digo se veía venir, porque los alegatos ya finales hasta de la fiscalía, que era la parte acusadora hacia los albatros, y esta división de prefectura, fueron casi la defensa de estos mismos. Entonces la fiscalía ya había pedido estos 5 años y un exceso en la legítima defensa, y que es lo que terminó pasando a integrantes de fuerzas de seguridad que disparan por la espalda después de una cacería atroz. Le dieron 5 años a Cavia, que es el responsable del asesinato, el responsable material del asesinato de Rafa, como un homicidio agravado, pero en exceso de la legítima defensa, como avalando la situación y la teoría que plantearon en un primer momento, que hubo un enfrentamiento, lo cual hace 3 meses, bueno, Nadia París, que estuvo en el programa hace poco, también explicaba, cuando se hizo el reconocimiento del lugar y todo, durante el juicio hace 3 meses, o sea, quedó claro que no hubo enfrentamiento, que fue una cacería, que donde decían que estaban parapetados escondiéndose de que le disparen, que el Rafa y sus compañeros les disparaban, todo eso era imposible, todo lo que estaban diciendo por la inspección del terreno donde sucedió, que aparte era fuera de donde supuestamente tenían que desalojar. Entonces se confirma la cacería, que los persiguieron. Y bueno, a Cavia le dieron 5 años y después 4 años y 6 meses al resto por partícipes necesarios, pero la verdad que es vergonzante. Estamos muy acostumbrados a estos fallos, y sin embargo cada vez que pasan es una indignación total, y sobre todo después de estos fallos estaba la policía también afuera, ya parapetada para reprimir, subiendo la apuesta, ¿no? Es la verdad que increíble que tengamos que estar relatando todas estas cosas, y sin embargo suceden cada vez más seguido. Así es, Pato. Y escúchame, en el caso de Rafael, ¿se están tomando algunas medidas para repudiar esto, alguna marcha, algún acto? Sí, obviamente que se van a organizar. Esto, bueno, fue muy reciente, pero sí, ya se van a estar haciendo llamados, los vamos a estar comunicando y convocando desde acá también. Y después también hay pasos legales a seguir, porque, bueno, es reciente, pero calculo que van a apelar, que va a ser una decisión que va a apelar. Bueno, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Pietragala, estuvo también en el juicio y dijo que ellos iban a seguir apelando, pero ya se les termina el mandato en 10 días. Entonces va a depender de la próxima Secretaría de Derechos Humanos, que también sabemos hacia dónde apunta, con Bullrich, nuevamente Bullrich, que es la máxima responsable política de este asesinato, quien casi dio la orden, nuevamente parece que estará frente al Ministerio de Seguridad. Así Entonces, las perspectivas tampoco son muy buenas, pero siempre, como decimos siempre acá y en todos lados, depende de la reacción, de nuestra reacción y de la presión que podamos
ejercer para tratar de obtener un poco de justicia dentro de todo lo malo que sucedió, porque también, como decimos siempre, justicia sería que Rafa estuviera vivo y en su casa y luchando por su tierra como siempre hizo. Organizarse en la máxima unidad para seguir exigiendo justicia por Rafa, ¿no? Exactamente. Así que bueno, esa es un poco el panorama y vamos a estar para lo que haga falta. Yo creo que en el próximo programa o el siguiente también podríamos hablar nuevamente con Nadia para que nos dé un panorama mayor. Ella estuvo en todo el juicio, lo transmitieron desde Radio Zona Libre, que es uno de los medios que transmitió junto con Revista Cítrica, así que bueno, ya estuvo cubriendo todo el juicio y me parece que nos va a poder dar un panorama mucho más amplio de cómo sigue de acá en adelante toda la campaña por justicia por Rafa. Buenísimo, va a ser muy importante entonces escuchar a Nadia y seguir hablando del tema de Rafael Pato. Sí. Y en relación a lo de Jorge también, sí, como decía, hemos hablado bastante. La verdad que fue un día muy desfavorable hoy en cuanto a fallos y en cuanto a la búsqueda de justicia, porque primero tuvimos el veredicto en el asesinato de Rafael Nahuel y después hoy a las 13 horas en el TOC 2 de La Plata dieron a conocer el veredicto en la causa armada a Jorge Daniel López, el compañero de Mariela Portugués, que estuvo con nosotros acá en la radio más de una oportunidad hablando caso. Bueno, estuvo también Julio hablando del espacio de lucha Hilda Eloy, también hablando sobre el caso. Y bueno, el veredicto, primero contemos que en un juicio oral y público donde presenciamos todas las audiencias, el veredicto lo dieron a puertas cerradas en el despacho del juez, solo con la presencia de las abogadas y fiscal. No dejaron ni entrar a la compañera de Jorge, mucho menos a público, porque ya lo tenían decidido y no querían enfrentarse al repudio popular de lo que fue la condena a 5 años a Jorge. Recordemos que está preso hace 2 años y 8 meses más o menos, y bueno, lo condenaron a 5 años por un robo que no cometió, que en el juicio quedó ampliamente comprobado que no cometió, donde los policías que participaron de la investigación y después del allanamiento fraudulento en la casa de Mariela y de Jorge, también varios de los policías, la única declaración que dieron fue no me acuerdo, no se acordaban de nada de lo que había sucedido ese día. El testigo de actuación, que es el testigo que llevaron al allanamiento de la casa de Jorge, reconoció al abogado de Jorge, que no la conocía en ese momento, la reconoció como una de las personas que estaba en ese allanamiento dentro de la casa. A Jorge no lo reconoció, porque somos convencidos que el testigo de actuación se quedó sin trabajo, porque era un testigo que trabajaba para la policía, que él mismo reconoció haber participado en los 2 allanamientos en el transcurso de ese mes. Tenés que tener mucha mala suerte, ¿no?, para que te agarren para ser testigo de un allanamiento 3 veces en el transcurso de 1 mes y medio. O sea, y así que con todas las pruebas que tenían, con la declaración de un médico muy reconocido hablando de la herida que tenía Jorge, porque recordemos que Jorge no estaba trabajando en el momento del hecho que le acusan, sí. Claro, del que lo acusan, porque había tenido una lesión en su trabajo, justamente estaba por RT, con una lesión bastante grave en la mano, por la cual no podía hacer fuerza. Si hacía un poquito de fuerza sufría mucho dolor. El médico que lo examinó declaró eso, porque a Jorge en una filmación dicen que es él, según la filmación de una cámara de seguridad de una casa en la que se ve nada, haciéndole como lo que decimos hacer patita a otro para que se suba a un techo. Sí. Y el médico dijo, Jorge jamás podría hacer eso. Uno no hace cosas cuando
te genera un dolor terrible, porque no te lo permite el cuerpo, no tiene la fuerza para hacerlo, lo explicó muy claramente el médico, y sin embargo, frente a todas las irregularidades que hubo, bueno, le dieron 5 años. Esto sí, no, acá sí puedo hablar más, con mucho más conocimiento de la causa. Se va a apelar, obviamente, se va a apelar y vamos a seguir peleando en casación porque es la instancia que queda, y porque sabemos que Jorge es inocente y que la justicia actúa de esta forma, amparando las investigaciones y los armados policiales siempre. Cuando la fiscalía es la encargada de investigar, no investigó absolutamente nada, sino que firmó las investigaciones que hizo la policía. Entonces, ahí queda completamente. Y los mismos policías están implicados en un juicio que se nos viene ahora, también de otra causa armada, la de Chávez, que próximamente también va a salir el juicio, y cuando empezamos a ver los policías que estaban en una causa y en la otra, y son los mismos. Es terrible. Son de la Dirección de Investigación de La Plata, de la DDI, que trabajan de esa forma, terriblemente. Terrible. Así. Una jornada... Pero bueno, también recordemos que en casación se logró la nulidad del juicio que condenaba a perpetua, a más de 50 años, a Marcos Bazán, y que con la lucha y con la organización, más allá de también todo lo jurídico que es completamente necesario, que estuvo Innocent Project después llevando adelante el juicio, se logró sacar a Marcos absuelto de todo. Entonces, también eso hablábamos hoy con su compañera y con los compañeros que siempre acompañamos el juicio, que acá no hay una derrota definitiva y que a Jorge lo vamos a sacar libre, aunque es lamentable que sea inocente y siga pagando tiempo de su vida en un sistema penitenciario que también sabemos lo que es y cómo trata a las personas que están adentro. Recordemos a toda la audiencia que también la dignidad de Jorge, ¿no? Que le ofrecieron que se declare culpable, que lo sacaban, que le daban 3 años y ya quedaba libre, pero él se negó, ¿no? Eso es muy importante. Exactamente. Eso y gracias por recordarlo, porque también es muy importante. Primero le ofrecieron una probation, después cuando fuimos a la audiencia la fiscal dijo que se había equivocado. Ya la probation era venir, si la aceptaba el juez, se firmaban, se iban. Nada, la fiscal dijo que se había equivocado, que no correspondía, no sabían por qué lo había ofrecido. Pero el mismo día de la audiencia, eso fue un manoseo total. Y una semana antes de que empiece el juicio, le ofreció primero que firme un juicio abreviado, que es reconocerse culpable y una reducción de la posible sentencia, ¿no? Le había ofrecido 4 años. Jorge dijo que no, que él era inocente, porque siempre es la decisión de él, ¿no? Quiso defender su inocencia, después le ofrecieron 3 años y 8 meses, y 3 días antes de que comience el juicio, se la bajaron de nuevo a 3 años y 6 meses, y él siguió diciendo que no, él ya podría estar casi en su casa, con 2 años y 8 meses cumplidos, y firmaba por 3 años y 6 meses, podría estar en su casa hoy. Tremendo. Y realmente, tremendo. Lo que decías, la dignidad, la decisión de defender su inocencia es muy importante, y eso hace que también todos quienes estamos alrededor, digamos que no hay que bajar los brazos y vamos a ir a pelear a casación y seguir organizándonos y tratando de publicitar aún más esta situación para conseguir el acompañamiento de toda la gente y de los organismos de derechos humanos y personalidades que puedan acompañar, que es muy, muy necesario. Terrible, Pato, y sería muy bueno que si la semana que viene, cuando pueda, la Mariela, la compa de Jorge, quiera salir al aire, tenerla, sería muy, muy bueno. Y la verdad que... Sí, decime. No, que sí, primero ella sabe que cuenta con este espacio siempre se lo hicimos saber, y cada vez que estuvo lo agradeció y se sintió siempre muy cómoda. La intención no era que salga hoy, justamente porque fue un golpe muy grande, pero ya vamos a estar charlando con ella
Desde ya. Pato, mira, nos queda un minuto, compa, de programa. Te queríamos preguntar, porque sabemos que estuviste el fin de semana pasado en Chapadmalal, en el encuentro contra la represión estatal, que se realiza anualmente, pero la verdad no vamos a tener tiempo, así que lo dejamos para la semana que viene y hablamos bien, porque es algo que amerita que lo hablemos bien, Pato. Pero para cerrar la... No, que en estos tiempos encima tenemos que reforzar esos lugares de encuentro. Solo una corrección, que es el encuentro de familiares y víctimas contra la violencia estatal, víctimas de la violencia estatal. Perfecto. Pero vale la aclaración. Y Patito, para cerrar la columna, ¿querías agregar algo más, compa, antes de despedirnos? Que estemos atentes, que estemos en la calle, que nos juntemos, que nos organicemos, que cada vez son tiempos más difíciles y que nos va a exigir la máxima unidad para enfrentar todo lo que se viene, todos los ataques que se vienen. Hoy María Elisa también lo estuvo contando un poco, los ataques, la docencia, así que la salida es esta, es la organización y la unidad más amplia posible. Guille, vos, algo que quieras decir, mencionar antes de irnos. Dos finales. Una, consecuencias para la clase trabajadora de Milei. La familia del ministro de Finanzas, la familia Caputo, planea dejar a 1.000 trabajadores sin trabajo en Tierra del Fuego al no renovarle los contratos de trabajo el 1 de diciembre. Y una buena para ese día también, para el 1 de diciembre, porque es así. Vamos a estar en Córdoba en la asunción de la nueva comisión directiva del Sindicato Docente de Córdoba Capital, con un enorme grupo de compañeras y compañeros que vamos a ir a abrazar esa nueva conquista del sindicalismo combativo, que es estar ahí en un sindicato recuperado para la docencia de Córdoba y de todo el país, en el corazón del cordobesismo, mirá, donde Milei sacó el 75% de los votos. Perfecto, Guisi, de mi parte, antes de irnos, quería recordarles a todos y a todas que el próximo lunes 4 de diciembre, y como todos los días 4 de cada mes, se viene otro Atlanticazo, y en diferentes lugares del país se realizarán acciones simultáneas para seguir tejiendo redes en defensa del mar y para frenar los proyectos offshore de los puertos petroleros en el Golfo San Matías y Península Valdés. Guille, Pato, se nos acabó el programa, compa, los saludos. Un abrazo. Buenas noches, compañero. Abrazo enorme para los dos. Hicimos Opinión Socialista en radio, Dayana en la operación técnica, Gio Iris y Marcelo Argüello en la producción y Guillermo de los Hoyos, Patricio Seco y Gastón Covino en la conducción. Gracias a todos y a todas las que están del otro lado por escucharnos y hacernos el aguante. Nos reencontramos el próximo miércoles con más Opinión Socialista en radio y acordate siempre, son 30.000, no fue una guerra y fue un genocidio. Chau. Las voces, las ideas, las acciones de la clase obrera y de los movimientos populares estuvieron en Opinión Socialista. Nos encontramos el miércoles que viene a las 9 de la noche por AM740 Radio Rebelde. Nos vemos en las calles.